sinapsis lineal, digamos, ¿no? Que el estímulo parta de una neurona a otra, hasta la corteza, podemos decir, ¿no? Del receptor a la fibra nerviosa, al asta posterior, luego al cordón posterior, luego al tálamo, del tálamo a la corteza, como si fuera una neurona tras otra, pero eso no ocurre así. En cada uno de estos, digamos, sectores del sistema nervioso funcionan grupos neuronales, ¿no? Grupos neuronales que interactúan entre sí. Podríamos decir que el propio cerebro es un grupo neuronal con miles, cientos de miles de conexiones. Una neurona puede conectarse con otras 1000 neuronas, ¿no? El tronco del encéfalo, el tálamo, los ganglios basales, cada uno puede ser un grupo neuronal con funciones específicas además, o la médula espinal, un grupo neuronal. Entonces, en estos grupos neuronales vamos a ver diferentes tipos de circuitos, ¿no? Comunicaciones de sinapsis entre las neuronas. Veamos primero esta organización de las neuronas para transmitir mensajes en grupo, ¿no? También es un esquema muy simple el que vamos a ver, desde luego, pero ya nos da una idea de cómo se complejiza la transmisión de señales entre una neurona y otra, entre un grupo neuronal y otro, entre una parte del sistema nervioso y otro. Bien, aquí vemos que podemos observar que tenemos dos neuronas, dos fibras nerviosas de entrada, la fibra 1 y la fibra 2, ¿no? ¿Eso están viendo ustedes también? Supongo que sí, aquí está la 1 y la 2, ¿no? Estas están trayendo señales de llegada, de entrada. Estas fibras, o sea, este es un axón terminal dividido en muchos axones terminales, ¿no? Este es el axón y se supone que el cuerpo, el soma, está por aquí. Lo mismo este axón, que se divide en muchos terminales axónicos, terminales presinápticos. Tenemos un segundo circuito neuronal, donde están ya los somas de las neuronas a los que llegan estos axones presinápticos. Entonces, si observamos esta disposición, podemos ver que de la fibra 1, ¿no?, nacen muchos terminales presinápticos. De todos estos terminales presinápticos hacen contacto con la neurona A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terminales presinápticos. Pero también, fíjense, hay terminales presinápticos, dos terminales presinápticos que van a la neurona B y 3 terminales presinápticos a la neurona C, ¿no? De la fibra 2 también podemos observar que la neurona D recibe ¿cuántos terminales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por decir, ¿no? Terminales presinápticos. La neurona D va a recibir ¿cuántos? 1, 2 y 3, ¿sí? Y la neurona B recibe 1 y 2 y la A ninguno, ¿sí? ¿Está claro? No es para solo
jugar esto, sino aquí hay una situación que tenemos que entender. Si hay una descarga neuronal potente que viene por la neurona 1, ¿vean? Y esta neurona B necesita la estimulación por lo menos de 6 terminales axónicos, terminales presinápticos, para llegar al umbral. Esta neurona se excitará, estará por debajo del umbral, facilitada, o no le pasará nada. Por aquí está viniendo un potencial de acción. Entiendan bien, por acá está llegando un potencial de acción. Este potencial de acción se distribuye por todos los terminales axónicos. ¿Sí? Todos los terminales axónicos. Todos. Incluido este, ¿no? Bien, está yendo el potencial de acción. Cada neurona necesita que tenga una descarga de por lo menos 6 terminales axónicos para llegar al umbral de despolarización. En la neurona A, ¿cuántos están llegando? 8. 8. Entonces, ¿habrá llegado al umbral o no habrá llegado? 9. ¿Se va a despolarizar o no esa neurona? Se va a despolarizar, ¿no es verdad? Porque ha llegado al umbral e incluso ha pasado el umbral de despolarización, o sea, sobreexcitado, digamos, sobre el umbral. Con la descarga de la neurona 1, la neurona B, ¿habrá llegado al umbral? No. Pues A. La B ha llegado al umbral, está por debajo del umbral de despolarización. ¿Cómo está esta neurona? ¿Facilita? Facilitada. La neurona C, ¿cuántos tiene? Esta es la C. 6 tiene. Que vienen de esta, ¿no? ¿Cuántos tendrá? 6. 3, ¿no? Entonces también aumenta. Pero llega al umbral, está por debajo del umbral. ¿Sí? Y la neurona D tendrá alguna activación que venga de la neurona de la fibra 1. No. Nada, entonces ahí no hay nada, no pasa nada, sigue en reposo, digamos, ¿no? Ahora bien, lo que podemos observar es que cuando una neurona, una fibra, descarga su potencial de acción sobre el soma de una neurona y es capaz de producir la despolarización de esta neurona, de la neurona postsináptica, estamos hablando de que aquí hay un campo receptor, ¿no es verdad?, que es capaz de despolarizarse gracias a la descarga de la neurona 1. En cambio aquí no, estas son neuronas más periféricas. Los axones están llegando 2 axones aquí y 3 axones aquí. Y entonces no hay despolarización. Estas están facilitadas. Lo mismo podemos ver con la fibra 2. ¿Sí? Todos estos son potenciales de acción, ¿no?, que están llegando. Bien. ¿Qué sucede con la descarga de la neurona 2? ¿Sobre qué neurona descarga con potencia?
sobre la D, y entonces esa se va a despolarizar, pero esta no se va a despolarizar. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, no va a afectar a la neurona A, no hay terminales con la neurona A, no va a contribuir a la neurona A. A la neurona B, ¿cuántos aporta? 2. Entonces, con la neurona B más los que aportaba la neurona 1, vamos a tener que el potencial va a aumentar, ¿no es verdad? ¿Sí? Va a aumentar, se va a facilitar más, va a estar más cerca de la despolarización. ¿Y qué pasa con la neurona C? ¿Cuántas teníamos? 1, 2, 3, 4, ¿no? 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Esta está mucho más cerca de del umbral de despolarización. Si, por decir, esta neurona más estaría en contacto con la C, ¿qué ocurriría? Llegaría al umbral y se despolariza. ¿No es verdad? Bien, ahora entonces, recuerdan, ayer hemos hablado de la sumación temporal, la sumación espacial. En este caso, y en este, ¿qué tipo de sumación será? Espacial, ¿vean? Múltiples terminales se están descargando sobre sobre una misma neurona, ¿sí? Este va a ser el campo de acción, digamos, de la neurona 2, donde mayor intensidad, digamos, de descarga tiene, ¿sí? En esta neurona. Lo mismo de la neurona 1, ¿no? Este vendría a ser el campo receptor. En cambio, estos otros que están periféricos, si bien también va a haber una sumación, podemos sumar 1, 2, 3, 4, ¿no es verdad? 4 milivoltios, pero que no han llegado todavía al potencial de umbral. Pero en esta otra, teniendo, si pusiéramos a este más como contacto, podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 y, ¿cuál era el otro? 6. Que sí están llegando al potencial de umbral y lo están despolarizando a la neurona. También es una sumación. Podemos sumar entonces los efectos de la descarga de la neurona 1 con los de la neurona 2, ¿sí? Que al mismo tiempo descargan. Entonces, esa es una característica. Fíjense, este es un esquema muy sencillo, digamos, utilizando dos fibras que llegan y 4 neuronas que transmiten ese estímulo, pero esto más o menos ocurre con cientos de miles de neuronas que están interconectadas entre sí, ¿no? Una puede estar conectada no solo con 3, sino con 1000 neuronas por estos axones terminales. Y a esas 1000 neuronas les va a llegar un potencial de acción, ¿sí? A través del axón terminal. Ahora, el voltaje puede ser muy pequeño, pero al mismo tiempo otras neuronas van a estar enviando voltajes sobre esta que son voltajes pequeños, pero cuando sumamos el concepto de la sumación espacial se puede llegar hasta el umbral de despolarización y la neurona se despolariza. Bien, ahora, entonces vamos a tener estímulos que están por encima o por debajo del umbral, ¿no? Cuando están por encima, ¿qué se llama? Excitación. La neurona se excita. Cuando están por debajo, facilitación. La neurona, recuerden, no está en reposo porque ya tiene una carga eléctrica que le está llegando de estas otras neuronas, que no es suficiente para que se despolarice, pero está cerca del umbral, está facilitado, ¿no? Como dice aquí, cuando el estímulo que llega a una neurona a través de las fibras nerviosas de entrada está por encima del umbral, se excita. Entonces aquí, ¿cuáles estarían por encima del umbral? La neurona A
y la neurona B, ¿sí? Y cuando el estímulo que llega a una neurona a través de fibras nerviosas de entrada está por debajo del umbral de excitación, está facilitado. Ahora, esta facilitación se puede volver en excitación si es que más fibras nerviosas aportan a la excitación, ¿no? Bien. Entonces, tenemos la zona de descarga. Esta es la zona de descarga donde hay mayor cantidad de voltaje, ¿sí? Esta sería la zona de descarga de la neurona A, esta de la zona de la neurona 1, esta la zona de descarga de la neurona 2. Y además tenemos también una descarga periférica, ¿no? Vean, está donde ya no va a producir potenciales de acción por sí sola. Lo que va a producir es que la facilitación. Estos terminales que descarguen sobre una neurona van a excitar. Estos terminales que descarguen sobre una neurona no la va a excitar, sino las va a facilitar, simplemente porque solamente son dos. Todos estos que descarguen sobre una va a tener un efecto que va a ir por encima del umbral de despolarización. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Entonces, eso con referente a la sumación. Ahora, recuerden también que un solo terminal, por decir, nos vamos aquí. No me acuerdo cuál. Por decir, este terminal puede traer una cantidad de descargas repetitivas en un periodo muy corto de tiempo que haga que se despolarice la neurona B. A eso que se llama sumación temporal. ¿No es verdad? Bien. Ahora, también puede haber una zona de inhibición, porque no solamente la neurona es capaz de excitar, también la neurona es capaz de inhibir. Si el estímulo que llega a la neurona postsináptica es un estímulo inhibidor, entonces la neurona postsináptica se va a inhibir, ya no se va a excitar, se va a hiperpolarizar. Va a tener una carga eléctrica más negativa incluso del reposo. Eso es una capacidad que tienen las neuronas de producir inhibiciones de grupos neuronales. Hay neuronas que descargan neurotransmisores o que sí, liberan neurotransmisores eminentemente inhibidores. Y entonces inhiben a todas las neuronas sobre las que actúan. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es las dos características que tienen las neuronas y las fibras nerviosas también. Una que es la divergencia de señales que van a ir atravesando grupos neuronales. ¿Qué quiere decir divergencia? Tener dos sentidos diferentes, ¿no? Es como que yo salgo de aquí con el doctor Dorado, ¿sí? Vamos caminando por la avenida esta de los módulos, llego a la puerta y yo me voy hacia el tercer anillo y el doctor Dorado hacia el segundo anillo. Estamos divergiendo, ¿no? Cada uno se está yendo en un sentido diferente. Hemos salido juntos de aquí, pero en la puerta estamos haciendo una divergencia de nuestra dirección a donde nos estamos yendo. Yo estoy en mi casa que está hacia el tercer anillo y el doctor Dorado a comprar algo hacia el segundo anillo. ¿Entienden? Lo que es una divergencia. También podemos divergir de opiniones, ¿no? Yo pienso que esto es A, y el compañero piensa que es B, tenemos opiniones diferentes, divergentes. Podemos divergir en gustos también, pero esto nos muestra sentidos diferentes. ¿Está claro?
divergencia. Ahora vean, cuando tenemos estas divergencias, podemos tener una divergencia que puede amplificar una señal neuronal. Una señal que a partir de una fibra nerviosa, ¿verdad?, puede divergir. Aquí se divide en dos terminales axónicos y transmite a un segundo grupo de neuronas, fíjense, a dos neuronas, ¿no? Porque estos dos terminales están llegando a estas dos neuronas. Pero al mismo tiempo, estas dos neuronas transmiten a otras 4 neuronas. Se está divergiendo la señal. Esta señal que empezó, bueno, no sé si pueden subirlo, bueno, pedir que ya he dicho que saquen este retroproyector que no sirve. Lo único que hace es bloquear ahí la imagen. Pero fíjense, ¿no? Está bajando una señal desde arriba a dos neuronas diferentes. Esas dos neuronas diferentes van a enviar a 4 neuronas diferentes y luego esas pueden enviar a 8 y a 16 y así va amplificándose esa señal. Un ejemplo de esta señal amplificadora es el fascículo piramidal, que empieza en la corteza motora, baja hacia la médula y ahí va a amplificar la señal para que ese estímulo se dirija hacia diferentes tipos de músculos. Entonces va a ir amplificando la señal para que luego pueda hacer un movimiento complejo determinado. Entonces, un estímulo puede amplificarse, pasando de grupo neuronal en grupo neuronal. Por otro lado, también puede haber una señal divergente en múltiples fascículos. Aquí ya no se va solamente a amplificar, sino que observen cómo llegan una señal por un fascículo que está trayendo un estímulo y aquí encuentra a neuronas, va a amplificar la señal también al mismo tiempo, ¿no? Porque se está divergiendo. El estímulo que está viniendo por aquí va a ir a esta neurona y a esta neurona. Y luego el estímulo que está viniendo por aquí a esta y a esta. El estímulo a esta y a esta. ¿Qué va a ocurrir? Aquí, esta neurona va a tener una dirección y esta va a tener otra dirección. Está divergiendo. Por otro lado, del otro fascículo también está llegando de la misma manera. Se está a una neurona que va a tener esta dirección y esta neurona que va a tomar la otra dirección. Y entonces van a ser fascículos que van a divergir, ¿no? Estos fascículos, por ejemplo, en el tronco del encéfalo vamos a encontrar muchos de los estímulos que llegan a los núcleos que están en el tronco del encéfalo y que se pueden dirigir, por ejemplo, una señal que está de subida hacia, ¿no?, desde la médula espinal, llega al tronco del encéfalo, unas señales se van a dirigir del mismo fascículo, van a hacer contacto con neuronas que entran al cerebelo, otras que continúan hacia el tálamo. La misma señal que se está divergiendo, está yendo hacia el cerebelo y hacia el tálamo. Bien, va a ir en distintas direcciones. Por otro lado, podemos encontrar también la convergencia de señales. Convergir, ¿qué quiere decir? Encontrarnos, ¿no? Al contrario de la divergencia, convergencia. El compañero está viniendo del segundo anillo y el compañero del tercero se encuentran en la puerta y entran juntos hasta el aula. Han convergido, se han unido y han entrado. Entonces, fíjense, aquí ya son señales que vienen de distintos lugares, que se encuentran en un punto y después avanzan juntos, ¿no? Podemos tener desde una sola fuente, fíjense, varios neuronas que se ubican, que llegan a una sola neurona y la estimulan a una sola, ¿sí? Numerosos terminales, dice, derivados en la llegada de un solo fascículo de fibras acaban en una misma neurona.
múltiples fuentes, también puede haber. Vean, las señales de entrada derivadas de múltiples fuentes llegan sobre la neurona y permiten la sumación de la información. Entonces aquí ya no va a ser de un solo fascículo, sino de diferentes neuronas que están en lugares muy diversos. Van a enviar sus señales a una neurona y van a sumar la información en esa neurona. Entonces tenemos la convergencia que llega desde una sola fuente, desde un solo fascículo que converge en una neurona, o desde múltiples fuentes, diferentes fascículos o diferentes axones que llegan a una neurona para sumar la información que tiene cada uno, que puede venir de diferente sector del sistema nervioso. Bien, esa es entonces la convergencia de señales. Por otro lado, pueden haber circuitos neuronales con señales de salida que sean excitadoras y señales de salida que sean inhibidoras. Interesante que es esta neurona. ¿Sí? Esta neurona está trayendo un potencial de acción, ¿no? Y este potencial se divide en dos terminales sinápticos. En un terminal sináptico hace sinapsis con esta neurona y a esta neurona le transmite una señal excitadora. Este otro terminal sináptico se une con esta neurona y a esta neurona le transmite una señal inhibidora. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué será esto? ¿Por qué a una neurona le transmite una señal excitadora y a otra una señal inhibidora? Los receptores cambian la actividad de la neurona. ¿Ah? Los receptores cambian el resultado de la neurona. Los receptores, ¿de qué neurona? De la neurona número 2. De la neurona número 2. Aquí puede haber receptores que produzcan una hiperpolarización de la neurona. ¿Qué efecto tendrá entonces esta neurona sobre esta neurona? ¿Qué efecto molecular? Inhibitoria lo hace más negativo. En esta. No, en la No, en esta primera. produce la despolarización. Despolarización. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha ocurrido? Excitación. ¿Y qué ha ocurrido en la membrana de la neurona? El potencial de acción positiva. Que han entrado iones positivos. Entonces, el neurotransmisor que ha liberado esta neurona, fíjense, el neurotransmisor que ha liberado esta persona ha abierto unos canales que ha permitido que entren iones positivos. Y es lo que dice la compañera, ¿no? Se ha despolarizado, se ha cargado eléctricamente positiva la neurona y por consiguiente transmite una señal excitadora. Esta otra terminal ya no tiene esta característica. ¿Sí? Este va a liberar un neurotransmisor que produzca que los receptores que tiene la neurona postsináptica permitan dos situaciones. Una, o que salga el potasio, ¿no es verdad? Y se hiperpolarice y se inhiba la neurona, o que entre el cloro, lo mismo, se va a inhibir la neurona, se va a negativizar. Entonces, vean cómo esta divergencia de señales es muy útil en diferentes estructuras del sistema nervioso. Un ejemplo que tenemos es el de los grupos agonistas y antagonistas, de los grupos musculares, agonistas y antagonistas, ¿no? Ustedes saben que cuando parte un estímulo para que se produzca un movimiento, hay músculos que se tienen que contraer, pero al mismo tiempo otro músculo se tiene que distender, que se tiene que relajar.
El agonista es el que se va a contraer y el antagonista es el que se va a relajar. O sea, siempre tiene que haber esa combinación del músculo agonista y antagonista. Entonces, el estímulo que está saliendo de la médula se tiene que dividir hacia un músculo, producir excitación, y hacia el otro músculo, inhibición. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esto es así. Vamos viendo. Las neuronas, las interneuronas de la médula también suelen tener estos circuitos. En la médula espinal tenemos las interneuronas. ¿Sí? De aquí unas 2 o 3 clases vamos a estudiar las interneuronas un poco más en detalle. Son neuronas que están en la médula y que son muy excitables. ¿Sí? Y que, ¿por qué se llaman interneuronas? Porque conectan, ¿no?, las neuronas del asta posterior con las del asta anterior, ¿sí? Pero no solamente las neuronas del asta posterior con las del asta anterior, sino los diferentes segmentos también de la médula, ¿no? El segmento superior con el del inferior. Y ahí una señal a una neurona puede producir señales excitadoras o inhibidoras en diferentes otras neuronas a las que va a llegar. Ahí también va a haber esta divergencia de señales o convergencia de señales también a estas neuronas, a estas interneuronas, para que estén excitándose e inhibiéndose permanentemente, porque esa es la función de esas neuronas, excitarse e inhibirse para permitir la funcionalidad normal de la médula. Bien, ahora, también puede haber prolongación de una señal por un grupo neuronal. A esto se conoce como postdescarga. ¿Qué significa esto? Que cuando una señal penetra en un grupo neuronal, puede producir una señal de salida que al mismo tiempo reexcite al grupo neuronal por el tiempo, digamos, prolongado. Lo reexcite, quiere decir, lo vuelva a excitar. También se llama una postdescarga sináptica. ¿Sí? Vean, aquí tenemos estos circuitos reverberantes, oscilatorios, que producen la prolongación de la señal, estas postdescargas sinápticas. Hemos dicho que cuando una señal de entrada excita una neurona postsináptica, ¿verdad?, puede esa señal reexcitar a la misma neurona varias veces. Entonces, aquí vamos a ver la forma más sencilla de la reverberación o de la prolongación de la señal. Ven cómo esa neurona de arriba, esta es con una sola neurona, un ejemplo con una sola neurona. En A, la señal de entrada está llegando por la neurona de la izquierda, ¿no? Llega a la neurona de la derecha. Esta neurona transmite la señal hacia otra neurona. ¿Ven? Va a ir hacia una, que digamos, esta es la neurona A, esta es la B y esa señal va a ir hacia la C. Pero además hay un axón que sale de la neurona postsináptica y vuelve sobre su propio soma. Entonces, lo vemos aquí mejor. ¿Sí? Llega la señal, se transmite el potencial de acción a esta. El potencial de acción se transmite a otra neurona, pero además el potencial de acción se transmite por este axón que vuelve sobre el soma de la neurona y vuelve a excitar. Y otra vez, y entonces hay como un círculo aquí, ¿no?, que se produce de reexcitación continua. Obviamente esa reexcitación no va a ser eterna, ¿sí?, va a tener un tiempo, ¿sí? Pero este tipo de circuito favorece la prolongación de una señal nerviosa. Ahora, esta es la forma más sencilla, pero vean aquí, tenemos ya con más neuronas, ¿no? Unas pocas neuronas, dice.
no dice 3, 4, 5, unas pocas neuronas. Ya no es una sola, sino son unas cuantas más. Fíjense, llega la señal a esta pasa hacia esta pasa hacia esta y así sucesivamente. Pero a su vez, fíjense cómo esta vuelve sobre esta otra neurona, la diferente. Esta a su vez vuelve la señal a la segunda neurona, a la tercera neurona. ¿Sí? Entonces, aquí está más complicado, digamos, ¿no? Pero en síntesis, esta señal que está llegando por aquí, lo que va a hacer es pasar y dar vueltas, volver y volver a excitar, y volver a excitar, y volver a excitar, hasta que, bueno, se acaba la señal. Pero eso favorece que la señal se prolongue, no sea solamente la transmisión y ya está, se acabó, sino siga un tiempito más. Han notado que cuando alguna vez retiramos con rapidez un brazo, una parte de nuestro cuerpo, seguimos retirándola para alejarnos de un peligro, de un lugar que nos puede producir daño, ahí se produce esta prolongación de las señales. Luego tenemos esta otra imagen, la C. Vean, aquí ya vamos a ver que ya no solamente en estas prolongaciones de las señales están las fibras excitadoras, en B, digamos, y A, sino además aquí no solamente hay fibras excitadoras que van a transmitir una señal, pues verdad, estas también, una señal excitadora sobre esta y esta neurona, y que van a producir reverberación, sino que aquí hay otra neurónica que está enviando señales inhibidoras y que también puede interferir en la transmisión de la señal, de la reverberación. Entonces, aquí hay una interacción en estos circuitos reverberantes, en estos circuitos oscilatorios, entre señales facilitadoras y señales inhibitoras. ¿Sí? Y aquí es más complejo todavía, ¿no? Y aquí ya muchas fibras paralelas que van a intervenir en la transmisión de la señal. Vean qué compleja está esta situación, la de aquí abajo. Cómo las señales excitadoras que están llegando a estas neuronas van a ser transmitidas a estas otras, estas van a transmitir a estas otras, pero a su vez van a transmitir a otras neuronas y estas van a volver y van a reverberar. Y no solamente esta neurona va a permitir que pase la señal excitadora hacia una neurona que está más allá, sino fíjense cómo aquí va a haber una divergencia a través de estas dos, va a actuar sobre estas cuatro otras neuronas y estas van a actuar a su vez sobre las cuatro. Esta señal que estaba llegando por esta neurona al final va a terminar excitando estas otras tres más. Lo mismo que la señal que está llegando por esta neurona va a pasar hacia otra neurona, pero va a terminar reexcitando a las otras tres. Entonces, aquí es una señal potente, ¿no? Que mantiene la reverberación, mantiene el circuito oscilando, mantiene la postdescarga. Entonces, son ejemplos de cómo funcionan grupos neuronales. También puede haber emisión de señales continuas. Algunos circuitos neuronales emiten señales tanto de salida como, digamos, de salida continua, aún sin señales de entrada excitadoras. Siguen manteniendo señales de salida sin que haya señales de entrada. También hay una descarga continua ocasionada por la excitación neuronal intrínseca, ¿no? La propia neurona que se excita. También estas son las señales esas continuas emitidas desde circuitos reverberantes, ¿no? Estas señales rítmicas también, por ejemplo, como
ritmo para caminar. Entonces, señales rítmicas salen al mismo tiempo hacia varios grupos neuronales. Cuando caminamos, camina un perro, ¿cómo camina el perro? Vean, qué coordinación con las patas, ¿no? Unas van hacia adelante y otras están quietas, ¿no? Y hay un orden muy preciso. Eso es un ritmo que tiene el caminar. Pero nosotros todavía tenemos ese esbozo de ese ritmo de cuando éramos nuestros antepasados cuadrúpedos, ¿no? De los que descendemos. ¿Cómo es ese ritmo? ¿Ah? Cuando caminamos, cuando llevamos la pierna derecha adelante, el brazo izquierdo hacia dónde va. También, ¿no? ¿Ah? Vamos caminando así. La marcha, por ejemplo, cuando marchamos. Y eso es, ¿verdad? No es un movimiento voluntario, o sea, sí, voluntario, porque caminamos, pero este ritmo se impone involuntariamente. No estamos controlados. Desde luego podemos meter las manos a los bolsillos y no pasa nada, o cruzar nuestros brazos y caminar, pero si estamos caminando así, de manera distraída, vamos nomás con el ritmo, moviendo los brazos y los pies en el ritmo. Esas son señales rítmicas, la actividad de la marcha. Otras señales rítmicas que salen hacia músculos del tórax son las señales de la respiración, ¿no? Ustedes controlan la respiración, ¿no? Podemos dejar de respirar si queremos, ¿no? Hasta que, bueno, necesitamos respirar, pero normalmente ni pensamos y estamos metiendo y sacando el aire, ¿no? Inspiración, respiración, inspiración, respiración. Son señales rítmicas que van saliendo espontáneamente, digamos, y que se producen por estos circuitos reverberanos. Ahora, hay, bueno, los circuitos neuronales pueden entrar en inestabilidad. O sea, el principio es que debe haber estabilidad en los circuitos neuronales, ¿no? Pero puede haber inestabilidad en los circuitos neuronales. Entonces, hay mecanismos que hacen que el sistema nervioso, mecanismos neuronales que hacen que el sistema nervioso, de entrar en una inestabilidad, inmediatamente vuelva a la estabilidad, porque no puede estar inestable en los circuitos. Entonces, tenemos circuitos inhibidores, tenemos fatiga sináptica. Vean, hay circuitos de retroalimentación, inhibidores, que van a volver desde el extremo terminal hacia las neuronas excitadoras iniciales para inhibirlas. Estos circuitos inhibidores están a lo largo de todo el sistema nervioso, evitando que haya sobrecargas de excitación de las neuronas. Tenemos también la fatiga sináptica. Cuando hay una excitación descontrolada de una neurona, esta neurona entra en fatiga. ¿Recuerdan? Cuando hemos hablado de la fatiga neuronal, entra en fatiga, ¿para qué? Para que la estabilidad vuelva al sistema. Entonces, estos circuitos inhibidores y la fatiga sináptica son esenciales para mantener la estabilidad del sistema. Normalmente, digamos, los circuitos inhibidores están funcionando como sistemas de seguridad, que les diría, como en una comparación solamente, ¿no? ¿Qué sucede si sube la tensión porque no sé qué ha ocurrido en un aparato aquí? En el medidor, ¿qué va a pasar? El fusible o la palanca va a bajarse, ¿no es verdad? Como un sistema de seguridad. Y ya va a dejar de pasar electricidad para que no se incendie aquí adentro. Estos circuitos inhibidores funcionan de esa manera, evitando que haya sobrecargas, que haya sobreexcitación
en los circuitos del sistema nervioso. Inmediatamente hay una sobreexcitación neuronal que puede poner en daño, puede poner en riesgo la actividad de la neurona. Los circuitos inhibidores envían señales inhibidoras hacia la neurona que se está excitando para volverla, digamos, a la estabilidad, ¿no? En cambio, la fatiga sináptica tiene la otra característica, ya hemos visto, generalmente puede ser porque se acaba la sustancia neurotransmisora, ¿no? Puede disminuir la cantidad de sustancia neurotransmisora que produce la fatiga. Bien, hasta aquí entonces este tema.